Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes, el espacio que semanalmente les entrega toda la actividad legislativa de nuestro país. Hoy me acompaña Valentina Rondón. Muy buenas noches. Carlitos, muy buenas noches. Un saludo a ti y a todos nuestros televidentes. El país entró de lleno en modo consulta popular. En medio de la conmemoración del Día del Trabajo, el gobierno presentó al Senado el texto de este mecanismo de participación ciudadana. Así es, Valentina, les tenemos todas las reacciones frente a la consulta desde la Cámara. Quédense con nosotros. Ahora los invitamos a conocer los titulares de la presente emisión. Bienvenidos. En el Día Internacional del Trabajo analizamos cómo va el país en materia de empleo. Según el DANE, la informalidad está creciendo. Buenas noticias para los tenderos del país. A sanción presidencial pasó el proyecto de ley que brinda capacitación y beneficios económicos para los dueños de micronegocios. Los niños se tomaron el Congreso. En una jornada lúdico-pedagógica, decenas de infantes se convirtieron en congresistas por un día. Toda la información legislativa aquí en Noticias Cámara de Representantes. En el Día Internacional del Trabajo, el presidente de la Cámara resaltó la importancia de que los colombianos reivindiquen sus derechos laborales en la consulta popular. Invitó al Senado a garantizar este proceso. Esto es Jaime Raúl Responde. Hola a todas y todos, bienvenidos a Jaime Raúl Responde. Hoy hablaremos de la consulta popular y de la Constitución de 1991. Me dirijo a ustedes como presidente de la Cámara de Representantes, pero sobre todo como un colombiano convencido que la democracia se construye con la voz de la ciudadanía. Hoy, 1 de mayo, en el Día Internacional del Trabajo, honramos la dignidad de millones de hombres y mujeres que con su esfuerzo construyen el presente y el futuro de nuestro país. Y en coherencia con ese principio de dignidad, quiero hablarles de otro pilar esencial de nuestra democracia, la participación ciudadana. Vivimos un momento trascendental en nuestra historia, la convocatoria a una consulta popular, y es necesario que hablemos con claridad. Esta consulta no es un capricho, no es una improvisación, ni es una ruptura del orden institucional. Todo lo contrario, es la Constitución Política de 1991, nuestra Carta de Derechos, Libertades y Garantías, la que reconoce y promueve los mecanismos de participación ciudadana como pilares de nuestra democracia. Lo que estamos presenciando es el poder soberano que reside en el pueblo colombiano, y cuando el pueblo habla, las instituciones debemos escuchar. La consulta popular es un mecanismo legítimo y constitucional. Negarla o deslegitimarla sería desconocer lo que hemos construido durante décadas como democracia. Varios presidentes de la República han utilizado figuras muy similares a la consulta popular. El Congreso de la República tiene el deber de garantizar ese derecho. No le corresponde obstruirlo, tergiversarlo ni retrasarlo. Le corresponde al Senado de la República permitir que el pueblo colombiano se exprese libremente, porque cumplir con la Constitución no es una opción, es una obligación, es un imperativo ético. La consulta popular es una herramienta para unirnos en torno a decisiones fundamentales, para poner los temas de los trabajadores, del empresariado en la primera agenda del país, para que nosotros todos juntos le devolvamos al pueblo lo que le corresponde, derechos a cientos de trabajadores de nuestro país que van en función de una mayor productividad para que las empresas sigan creciendo. No le tengamos miedo a la democracia, no le tengamos miedo a la Constitución de 1991. La Cámara de Representantes seguirá siendo garante de la participación, de la institucionalidad y del debate plural, pero sobre todo será garante de la Constitución de 1991 y de la voz de ustedes, queridos ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Hablemos de cifras. Colombia tiene indicadores laborales que deben analizarse con cuidado. ¿Estamos avanzando o aún queda mucho por mejorar? Por ejemplo, en materia de empleo.
El 57,1% de los colombianos trabajan en la informalidad o en el llamado rebusque, cifra que ha venido creciendo y que prende las alarmas. Las alternativas que está dando Gustavo Petro en materia laboral no atacan el problema más serio y es el tema de la informalidad. Vemos cómo esta reforma laboral que presentaron y que se cayó y esa mini reforma y todo el mundo habla de lo laboral, pero todo el mundo habla del que tiene empleo y en Colombia es más grande los desempleados y es más grande la informalidad. Distinto a lo que pasa con la informalidad, el desempleo tuvo un descenso del 1,7% y se ubica en 9,6%. Estos datos los entregó el DANE a marzo de 2025. Agricultura, manufactura, alojamiento y servicios de comida fueron los sectores que más puestos de trabajo generaron. ¿Qué se está haciendo bien? La formalización a las pequeñas y medianas empresas, las pymes. Pero también en la formalización se está buscando que coticen para que tengan garantías y tengan esa estabilidad laboral. El trabajo en Colombia es uno de los temas más sonados esta semana por dos razones. Que este 1 de mayo el gobierno radicó la consulta popular sobre la reforma laboral y además el Partido Liberal presentó en el Senado su propia mini reforma laboral. La plenaria de la Cámara aprobó 2 iniciativas en su último trámite legislativo que pronto se convertirán en ley de la República. Veamos de qué se tratan y a quiénes benefician. En el último proceso de conciliación, la plenaria de la Cámara dio el aval al proyecto de ley que aumenta los ingresos de los concejales de municipios con menos recursos en el país, que no alcanzan a ganar ni siquiera un salario mínimo. Ellos mismos celebraron el logro y esperan la firma del presidente de la República. Consideramos que si fortalecemos desde las bases a estos concejales se va a fortalecer la autonomía regional, pero adicional a eso se va a fortalecer el control político. De los 12.000 concejales que hay en el país, son 10.800 los que pertenecen a los municipios de quinta y sexta categoría, los de menos recursos en Colombia y que ahora se verán beneficiados con esta ley. Por supuesto, el poder aumentar las sesiones, el poder que un concejal de quinta y sexta categoría pueda tener la posibilidad de por lo menos tener unos ingresos de un salario mínimo, este proyecto de ley lo va a garantizar. Ellos y ellas, concejales y concejalas de Colombia, son la base de la democracia, por lo tanto estoy seguro, y así se lo voy a decir personalmente al presidente, que esta iniciativa se convertirá en ley de la República. Otro de los proyectos que pasó a sanción presidencial tras superar su proceso de conciliación favorece a 5.3 millones de micronegocios que hay en el país, como panaderías, tiendas de barrio o talleres, según cifras del DANE. Tendrán muchos beneficios, de acuerdo a lo señalado por la autora de la iniciativa. Acceso a crédito barato, capacitación y fortalecimiento de sus conocimientos y una disposición muy importante que es quitar la sobretasa del 20% en el servicio de energía. Propietarios de algunos de estos micronegocios manifestaron sus expectativas tras la aprobación de esta iniciativa. Sí, la capacitación sería formidable aunado a una ayuda económica. De un préstamo con intereses blandos. Esta ley, que también espera ser firmada pronto por el presidente de la República, da 6 meses para la creación de la política pública para apoyar estos micronegocios barriales que por lo general están en zonas de bajos recursos o zonas rurales y además generan empleo. Precisamente, pequeños comerciantes y tenderos de todo el país participaron en una audiencia pública donde se discutió un nuevo proyecto que busca protegerlos de sellamientos arbitrarios y simplificar trámites administrativos. El proyecto Salvatiendas tiene como objetivo principal convertir los actuales procesos sancionatorios inmediatos en procedimientos administrativos que garanticen el debido proceso para los tenderos. Elimina algunos requisitos. Vamos en el de la licencia de construcción, ese ya digamos que va avanzando. Hay una discusión sobre si eliminamos, matizamos, regulamos el tema de SAICO y ASIMPRO. La iniciativa también busca reglamentar el uso del espacio público y eliminar requisitos innecesarios. En Bogotá, los tenderos celebran la propuesta, pero piden incluir más temas. ¿Cómo es posible que le cobren a una persona, a un tendero, por tener un radio o un televisor? Le cobran SAICO y ASIMPRO. Que se lo cobren a los que disfrutan, o les sacan provecho, como son las discotecas y los conciertos, etcétera, que sí ganan plata a través de la música. En Tunja, donde los pequeños comerciantes han sufrido cierres arbitrarios, la iniciativa es recibida con esperanza. Nosotros arrancamos
con unos representantes a la Cámara, pero desafortunadamente pues se dejó este proyecto atrás. A nosotros nos engrandece que este proyecto pues sea algo viable y que sea algo claro. Desde Santander, los tenderos resaltan que por primera vez sienten que alguien está defendiendo su labor como emprendedores. Claro que sí, todas las expectativas las están cumpliendo, teniendo en cuenta que hasta ahora nadie se había puesto la camiseta por nosotros los tenderos y los comerciantes de barrio, quienes nos sentimos realmente perseguidos por la policía. El proyecto Salvatiendas podría beneficiar a más de 700.000 pequeños comerciantes en todo el país, quienes generan 1.8 millones de empleos directos. El proyecto continuará su trámite en el Congreso de la República y esperamos que en los próximos meses sea aprobado. Los resguardos indígenas de los municipios de Uribia, Manaure y Maicao en La Guajira tendrían garantizado el mantenimiento de su sistema de agua potable a través de un impuesto que se cobraría a las mercancías que entran por la región. Este proyecto de ley aprobado en primer debate en la Comisión Tercera beneficiará a la Alta Guajira, donde se garantizarán recursos para el acceso sostenible del agua potable. Y tiene como propósito el acceso al mantenimiento de los pozos existentes para que tengan los pueblos indígenas acceso al agua potable en la zona de régimen especial aduanero Manaure, Uribia y Maicao. El propósito de esto es que dentro del recaudo que se haga en las exportaciones en el puerto existente, el 25% vaya destinado específicamente al mantenimiento de estos pozos. Ese recurso que hoy administra la Gobernación de La Guajira, el 25% de esos recursos vaya destinado a esos municipios, es decir, que los administren esos municipios para que garanticen el mantenimiento de unos pozos profundos, pero sobre todo el acceso al agua de estos municipios que son en una zona desértica muy árida, para darle el acceso al agua potable a esta población. Este impuesto será destinado únicamente al mantenimiento del sistema de infraestructura y disposición del recurso hídrico en los resguardos indígenas para los próximos años. Avanza la construcción de una iniciativa integral trans que pretende erradicar la discriminación, exclusión y violencia a la que se ven expuestas las personas con identidades de género diversas. Veamos cómo se desarrolló este primer encuentro. Bajo la premisa las personas diversas también fuimos niños y no nos hicimos gays en la adultez, el representante Jorge Calcimansi abanderó un espacio participativo donde diferentes actores sociales pidieron salud, educación, trabajo en igualdad de oportunidades y condiciones que los demás colombianos. Más de 1.300 personas trans, travestis y no binarias hicieron parte de la elaboración de la propuesta legislativa que quiere garantizar la igualdad y la no discriminación. Es muy importante que Colombia avance en la aprobación de una iniciativa como estas, porque va a saldar una deuda histórica con un grupo poblacional que ha sido vulnerado, que ha sido maltratado, discriminado y también exterminado por todos los asesinatos de transfobia que existen actualmente, y que como casos como Sara Millerrey nos confirman que hay mucho por hacer en este componente de defender la vida. Según la última encuesta del DANE en Colombia, cerca de 500.000 personas pertenecen a la población LGBTIQ+, de las cuales 307.000 están empleadas en algún oficio que les genera ingresos económicos. Y la Defensoría del Pueblo pide al Congreso de la República aprobar el proyecto de ley trans por una protección integral de los derechos humanos de estas personas que ayude a acabar la violencia, la discriminación que sufren y podamos avanzar en una sociedad incluyente, amplia, diversa, colorida, en donde todas las personas tengan derecho a vivir como son. Hoy estamos acompañando esta iniciativa de la Ley Integral Trans, que es una ley que viene del movimiento social de las personas transgénero en Colombia. Estamos muy contentos como Gobierno Nacional de poder apoyar esta iniciativa que recoge una agenda participativa y legítima de los derechos de las personas trans en Colombia. La iniciativa le apuesta a la construcción de una cultura ciudadana en el respeto hacia las personas diversas y para la comunidad LGTBIQ+, además de la reivindicación de sus derechos, es la manera de honrar la memoria de quienes perdieron la vida por su identidad. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. En la Cámara de Representantes fue radicado el proyecto de Ley Colombia con Igualdad, una iniciativa que busca garantizar la continuidad del Ministerio de Igualdad y Equidad con el propósito de fortalecer las políticas públicas dirigidas a poblaciones y territorios históricamente excluidos. ¿Qué venimos a hacer aquí en el Congreso de la República?
a comprometernos con los problemas grandes estructurales del país. Por eso el Ministerio de la Igualdad es una gran solución, es la institución, es el corazón para que el cambio se pueda dar. Mujeres, jóvenes, pueblos étnicos, personas de tercera edad, entonces muchísima gente en situaciones sumamente difíciles que se benefician con lo que el Ministerio de la Igualdad hace. El Congreso también puso la lupa sobre una de las mayores amenazas para los menores en Colombia, el cáncer infantil. En una sesión conjunta, las comisiones séptimas de Senado y Cámara escucharon el informe anual del Consejo Nacional Asesor de Cáncer Infantil presentado por el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y autoridades del sector. Las cifras son alarmantes. El cáncer infantil en el crecimiento en los últimos 5 años del 125%. Y también vemos una cifra que nos llama mucho la atención. El índice de mortalidad a nivel mundial es del 1% de los casos, pero en Colombia está del 14%. Y eso es lo que nos convence y hemos luchado desde un comienzo porque la gran mortalidad que vemos es de personas de regiones del sector rural que no tienen la oportunidad de acceder a un sistema. Y sin duda alguna, para que un niño cuando llega a un centro de excelencia, a un centro integral de tratamiento, tiene que ser rápidamente remitido. No puede dar vueltas ni estar esperando aquí. En un debate de control político en la Comisión Quinta de la Cámara, la ministra de Ambiente, Lena Yanina Estrada, fue cuestionada por el retraso en la actualización de las metas nacionales para combatir el cambio climático. La recién nombrada ministra de Medio Ambiente fue blanco de fuertes críticas por la labor del gobierno para contribuir en la desaceleración del cambio climático. La ley es muy detallada en establecer las acciones y los plazos en los que se deben cumplir. Por ejemplo, le establece una obligación a los gobiernos para que cada 5 años presenten y actualicen sus contribuciones nacionales. Entonces, el gobierno ha debido cumplir las que estaban presentadas del 2020 al 2025. Y el análisis que hicimos hoy es que están muy atrasadas. Para algunos representantes, el gobierno se quedó en proyectos pilotos sin ejecutar acciones concretas. Es cierto que hay incumplimientos, es cierto que las metas no se han logrado ajustar, es cierto que hoy se tienen una cantidad de metas e indicadores que no tienen sustento económico, pero la responsable no es una ministra que lleva 30 días. Mi invitación a la ministra es a que se comprometa a sacar adelante una agenda que sus antecesores no quisieron cumplir o que no les interesó cumplir, pero no podemos sacrificar al que no tiene la responsabilidad. A pesar de que la ministra de Ambiente lleva poco tiempo en el cargo, creemos que sí ha faltado más rigor a la hora de responder las preguntas del cuestionario que se plantearon. Asimismo, vemos con preocupación que muchas de estas respuestas se enfocan en programas, en planes, en pilotajes, pero muy poco en ejecución. La ministra de Ambiente aseguró que Colombia cumplirá con sus compromisos climáticos. El país tiene un plan aprobado con financiamiento, cronograma y acciones de seguimiento y control. La meta es reducir un 51% las emisiones para 2030 y lograr la carboneutralidad en 2050. Ese plan incluye 232 acciones y la participación de 90 entidades. Para proteger los recursos destinados a la conservación ambiental, los municipios deberán rendir cuentas detalladas sobre el uso de estos fondos. El proyecto fue aprobado en segundo debate. Esta normatividad introduce nuevas exigencias para que los municipios reporten de manera precisa el destino de estos recursos, reforzando así la supervisión y la rendición de cuentas en la gestión ambiental a nivel nacional. Crear la metodología en protección de los recursos que se invierten en protección ambiental de parte de las entidades territoriales, de las entidades como las gobernaciones y también obviamente del gobierno nacional. Un proyecto de ley que va a garantizar la protección del agua, la protección de nuestros humedales, la protección de la fauna y la flora en todo el territorio nacional. El representante Eduard Triana destacó que en el 2025 se invertirán 35 millones de pesos en reforestar cuencas hídricas en Boyacá. Además, en la última década se han movilizado 2.7 billones anuales para acciones climáticas.
Para los representantes es fundamental contar con los mecanismos efectivos de evaluación para asegurar que los recursos ambientales realmente se utilicen de manera eficiente. Con este proyecto se logra garantizar que esa plata efectivamente cumpla con unas metas específicas de calidad en la protección ambiental. Esto es una deuda que teníamos porque aquí dejan pasivos ambientales por todo el país, es decir, deudas con el planeta que nadie salda, y eso en parte pasa porque las inversiones que hacen las entidades territoriales no tenemos certeza de que se inviertan realmente en las necesidades de la protección de nuestros ecosistemas. Esta nueva ley se convierte en un instrumento clave para enfrentar la crisis climática y garantizar un futuro sostenible para las próximas generaciones. Es difícil escoger un solo tema ante tanto daño causado por el gobierno de Gustavo Petro. Hace 3 días masacraron 7 jóvenes soldados en Guaviare y han asesinado 25 miembros de la fuerza pública con el plan Pistola en los últimos días. Van más de 260 héroes de la patria asesinados en lo que va de este gobierno. Es repudiable que el presidente ni siquiera lo lamente y le siga amarrando las manos a nuestra fuerza pública con decretos que les prohíben combatir a los criminales. Realmente vergonzoso y cínico. El show de Petro no para y lo que sucede hoy con la Universidad Nacional es lamentable. Hoy secuestrada por más de 15.000 indígenas que son pagados con más de 500.000 millones en contratos que Petro les ha dado y que no nos producen ningún resultado como país. Han convertido la universidad en una base logística para las marchas de Petro, llenar la Plaza de Bolívar y alimentar su ego, mientras niños indígenas siguen muriendo por desnutrición y las mujeres han sido sometidas a la indigencia. Prometieron 100.000 empleos formales, mentira. En cambio, crearon más de 27.000 contratistas, inflando la burocracia. Y mientras tanto, en las calles marchan los mismos de siempre, sindicatos, FECODE, organizaciones indígenas, contratistas, adoctrinados por un gobierno que en 3 años no les ha cumplido, pero han decidido servir para su espectáculo. Que quede algo claro, los 50 millones que no marchamos, hoy vemos con claridad que este gobierno fracasó. En sus redes sociales, los representantes a la Cámara exigieron al Gobierno Nacional acciones inmediatas para contrarrestar el recrudecimiento de la violencia contra la fuerza pública en todo el territorio nacional. Esto es lo más posteado en Cámara Digital. Bienvenidos a Cámara Digital. En los últimos días, el país se ha estremecido con varios atentados en contra de la fuerza pública en varias regiones del país. El representante por el Valle del Cauca, Alejandro Campo, se pronunció respecto a la acción de los violentos en la capital de su departamento. Abro comillas, rechazo el atentado en Cali. Nada justifica la violencia ni el terror. Cali es una ciudad resiliente y nada nos va a amedrentar. Solicito a la Policía Nacional una pronta investigación y que la justicia actúe para proteger la vida y la paz en nuestra ciudad. Hernando González, quien también representa al Valle del Cauca, expresó, abro comillas, es indignante cómo la violencia escala en el Valle y siguen sin darse soluciones. El atentado con motobomba en Cali, que deja 2 lesionados, y la volqueta en Palmira, que pudo haber destruido una cuadra, son síntoma que la enfermedad de la violencia está tomando fuerza. Por su parte, la representante de Cambio Radical, Luzaida Pastrana, reclamó al gobierno y al comisionado de paz por la escalada de violencia. Abro comillas, renuncie comisionado de paz. Es lamentable que a través de su gestión se hayan otorgado garantías a grupos al margen de la ley. Mientras hoy lloramos la muerte de nuestros soldados y vivimos como ciudadanos bajo el constante acecho de la inseguridad. La política de paz fracasó. Estos hechos de violencia enlutan al país y retan al gobierno y a las fuerzas militares. A las familias que perdieron un ser querido en estos indignantes sucesos, toda nuestra solidaridad. Las emisoras comunitarias fueron protagonistas de un encuentro gremial de radiodifusión realizado en la Cámara. En el evento se analizaron las dificultades, oportunidades y alcance de estos medios de comunicación, sobre todo en los territorios más alejados del país. Para avanzar en esta iniciativa se entiende que el país es diverso, por ende surge primar con urgencia legislar a favor de la radio.
se busca fortalecer todos los medios comunitarios, como la radio en especial, en donde podamos renovar, donde podamos fortalecer, pero sobre todo estructurar todo lo que le hace falta para apoyar completamente a la radio comunitaria colombiana. Porque es un proyecto que entiende que la realidad del país es una realidad diversa y que en la medida en que se legisle a favor de la radio comunitaria, se va a legislar a favor de la paz, a favor de la inclusión, a favor de la construcción de un país diverso. La radiodifusión promueve la participación ciudadana, la diversidad cultural, el desarrollo local a través de varios mecanismos, incluyendo apoyo económico del gobierno nacional, departamental y municipal, que proporciona fondos o incentivos para estas emisoras comunitarias. Podemos buscar que nosotros como agencia técnica podamos tener la autonomía y podamos tener también toda la disponibilidad para poder determinar cuáles emisoras en cada sitio del país y en cada municipio puedan operar y puedan estar tranquilas de que no van a estar interferidas. En el caso de las emisoras comunitarias son sin ánimo de lucro y su visión debe ser precisamente promover las comunidades, ese sentido comunitario de nuestra sociedad. Reducir las cifras de violencia contra la mujer requiere de estrategias que formen ciudadanos competentes en asuntos de igualdad, dignidad y respeto. En Mujeres con todas las de la ley les contamos la propuesta de la Cámara. Para que ni una más sea víctima de violencia o de feminicidio, la educación es la herramienta de prevención y protección. Razón por la que en la Cámara de Representantes cursa un proyecto de ley de formación obligatoria para este fin. En el año 2024, más de 745 mujeres murieron de manera violenta. Hubo más de 66.000 reportes de violencia y de ellos 32.000 al interior del hogar. Ante este panorama, la educación es la salida. La idea es que sea en toda la educación formal, desde el preescolar hasta la básica secundaria, donde se enseñe sobre los derechos de la mujer y la prevención de la violencia de género. El autor de este proyecto de ley ha sido educador por más de 40 años. Explica su importancia. Cada día sigue aumentando los casos contra la mujer. Por eso creemos que la única solución es desde la educación generar pilares, generar habilidades para que desde la niñez se meta a los niños el respeto que debe tener la mujer. De esta manera, se reconoce una vez más que la educación transforma la sociedad para salvar vidas. Niños, niñas y adolescentes se tomaron el Congreso. En una jornada lúdico-pedagógica, los pequeños fueron congresistas por un día y de manera divertida conocieron cómo se hacen las leyes. Elementos para la elaboración de una ley, trámite legislativo, entre otros, fueron los puntos desarrollados durante la actividad en la que además los menores interactuaron con Piper, un robot humanoide de la Universidad Santo Tomás. Estamos recogiendo las ideas que ellos tienen frente a qué es una ley y nosotros estamos aclarándole cómo hacemos las leyes de la República y cómo adelantamos los trámites legislativos desde el Congreso. La Universidad Santo Tomás está trabajando con Piper para fomentar la innovación en temas de informática, robótica, inteligencia artificial, análisis de datos y por supuesto queremos que el robot esté al servicio de niños, niñas, adolescentes. Durante la jornada dedicada a la niñez se aprobaron varios proyectos de ley a favor de esta población y queda pendiente el proyecto que crea la Comisión Legal de Infancia y Adolescencia del Congreso. Esperamos prontamente que la mesa directiva siga comprometida con la niñez y ahorita en la siguiente sesión nos agenden nuevamente nuestro proyecto, no nuestro, el de ustedes, el de los colombianos, el de la niñez. Al cierre de la actividad, los menores mostraron su complacencia por la jornada legislativa y la experiencia vivida. Considero que podemos nosotros como niños aportar a que sean protegidos nuestros derechos, que no sean vulnerados y poder aportar un poco más a esta nación colombiana. De esta manera llegamos al final de Noticias Cámara de Representantes. Les agradecemos su compañía y desde ya los esperamos la próxima semana. Los invitamos a seguirnos en nuestros canales digitales. En las redes nos encuentran como @Cámara Colombia, donde podrán encontrar toda la información legislativa. Buenas noches.